Hola, los partidos políticos dominicanos están construidos alrededor de las características esenciales del pueblo dominicano. No podemos hacer partidos políticos nuestros con mentalidades suizas. Lo único cierto es que hay que hacer un esfuerzo constante de aproximación para que los partidos políticos no sean espacios puros y simples donde la mañosería y las prácticas antidemocráticas, pero también el lamentable culto a la personalidad, sean las reglas de convivencia. Después del ajusticiamiento de Trujillo, hay que hacerlo como balance crítico. Los partidos fundamentales que hegemonizaron la vida electoral dominicana, el Partido Reformista y el PRD, se derrumbaron. Se derrumbaron porque las figuras esenciales de esos partidos pretendían que el control de los aparatos organizacionales puros y simples se traducía en un cumplimiento al pie de la letra de todo aquel o de toda aquella que militara en esos partidos o tuviese simpatías. Vino el desencanto, vino la impugnación y el reconocimiento de amplísimos núcleos ciudadanos, no solo en el partido, sino en el resto de la sociedad, de que los líderes fundamentales de los partidos políticos en la República Dominicana, su concepción de élite los acerca a privilegios irritantes, distantes del ciudadano común, de la gente simple. Por eso, después de 30 y tantos años de un control absoluto del electorado dominicano, esos dos partidos colapsaron. Quienes le han sustituido heredan pocas de las virtudes de sus líderes históricos, pero también demasiado de sus defectos. Por eso han querido asumir muchas de sus maneras, de sus actitudes, sin tener los talentos y las capacidades de esas figuras hegemónicas. Ahora, y hace ya un tiempo, la población dominicana tiene otra conciencia. La capacidad de auscultar, de observar y de criticar de la ciudadanía ha obligado a que los partidos políticos actúen diferentes. Aquel concepto de colocar los oídos en el corazón de la gente debe ser la regla. ¿Por qué? Porque cuando los partidos políticos no interpretan con efectividad los reclamos de la gente, la ciudadanía acompaña ese reclamo al margen de los partidos políticos. ¿Acaso el 4% del Producto Interno Bruto para el sector educativo contó en principio con el melcochoso consentimiento de los partidos? No. Pero cuando vieron que la sociedad le avanzó, que las esquinas se llenaron de sombrillas amarillas, la intuición política le dijo, vamos a colocarnos en ese carril. Y se obtuvo el 4% del Producto Interno Bruto para el sector educativo. Cuando las plazas del país y las avenidas se llenaron de gente caminando y reivindicando el concepto de marcha verde, le enviaron una señal a la cúpula de los partidos políticos de que había una sociedad despierta, que reclamaba, que exigía comportamientos correctos y persecución de las prácticas de corrupción. Es innegable y hasta sería mezquino no reconocer que los esfuerzos por la independencia del Ministerio Público, que deben comenzar por los aspectos presupuestarios, pero incorporar la necesidad de que los partidos políticos no metan su mano en esas decisiones, sigue siendo una aspiración. Hay rasgos, hay características que revelan el avance. Pero al final de la jornada, la lectura interesante es que cuando los partidos no interpretan con inteligencia el reclamo de la sociedad mira en otra dirección. Los partidos fundamentales en la República Dominicana, en la actual coyuntura, PLD, Fuerza del Pueblo, PRM y lo que hoy es una caricatura, pero alguna vez fue PRD, porque están tipificados, no obstante las maniobras para obtener esa categoría, hoy tienen el reconocimiento como partidos mayoritarios. El gran desafío es en el PRM, en el partido que evidentemente todo el mundo sabe que milito, pero que mi condición de ciudadano, primero, antes que militante, me conduce por el terreno de hacer la crítica constructiva del lugar. El PRM no está compuesto por suizos, es por dominicanos y dominicanas, que por un tiempo militamos todos en el Partido Revolucionario Dominicano. Y vimos cómo tras la desaparición del líder histórico, el doctor José Francisco Peña Gómez, esas expectativas, esa conexión con la gente simple, llana, y esa capacidad de interpretar los reclamos ciudadanos se desvaneció y se tradujo en un interés puramente mercurial de alguien que algún día decidió tener un partido chiquito para grandes negocios. Por eso está en el zafacón de la historia. La perfecta lectura de esas equivocaciones descansa en los hombros de hombres y mujeres que integran el PRM. Tiene que ser un partido democrático, abierto, plural, participativo,
que si todos decidimos, o la gran mayoría se fue, en la intención de no reproducir los viejos vicios de la política, es porque el compromiso no era un discurso, era una acción, era un comportamiento. Es decir, un partido más plural, más abierto a la sociedad, menos seducido por el peso específico de las personalidades, que si bien es cierto contribuyeron una parte importante de la cultura política, ya no hay espacio en la sociedad del siglo XXI. Este país quiere líderes políticos tolerantes, abiertos, que respeten las reglas de la democracia, que no interpreten los mandatos de la ley a su antojo, porque en definitiva, la gran regla traumática de la vida política dominicana es que gente quiera servirle al pasado en copa nueva. La condición de modernidad no era un discurso, es un comportamiento cónsono con las expectativas de hoy en día. Estimular nuevos liderazgos, no obstruir el desarrollo de ellos, tocar la puerta en el liderazgo social, en las figuras emergentes, los líderes culturales, clubísticos, intelectuales, porque esa es la materia prima de una organización, no solo nueva, sino con capacidad de reinventarse constantemente. El PRM tiene que acompañar al gobierno en los aspectos positivos y ser lo suficientemente reflexivo para transformar las cosas que muchos consideramos incorrectas. Pero sobre todas las cosas, borrar de una vez y para siempre en el subconsciente de la mayoría de los dominicanos que observaron el proceso de deterioro del PRD, la siguiente tesis. Sépanlo, podemos discrepar, podemos disentir como un ejercicio propio de la democracia, pero jamás asumir la cultura y la postura fratricida que tanto daño le hizo al partido, pero tantos inconvenientes y callosidades institucionales generó en el desenvolvimiento del Estado. Qué bueno que la mayoría de la gente sepa que lo más importante es acompañar al gobierno en las cosas buenas y aquellas en que no estemos de acuerdo, superarlas, mejorarlas, pero bajo ningún concepto volver por aquellos caminos donde muchos compañeros entendían que la lógica y la razón de ser era hacer la vida imposible a quien desde el partido no coincidía con usted. Qué bueno que en poco tiempo se llegó al gobierno, pero qué bueno que se mantenga en la mente de cada uno de nosotros, de Montecristi hasta Higüey, de Jimaní a Samaná, de que los instrumentos de carácter popular no pueden ser utilitaristas, que las bases, citando a un dirigente del partido anterior y de destiempo, no son para pisarlas y seguir corriendo como él asumía de forma injusta. Que las bases de los partidos políticos son buenas para todo, para buscar los votos, para conducir a la victoria, pero también deben ser buenas y efectivas para ser retribuidas. Que esas categorías discriminatorias que tanto daño le hicieron a la forma de hacer la política no pueden ser asumidas en el siglo XXI en el marco de apertura y de comprensión con una concepción elitista, discriminatoria. Los partidos son instrumentos de la gente y por eso tienen que servirle a la gente, sin importar categoría social ni condición económica. Por eso, los dominicanos y las dominicanas que apostaron al cambio y se subieron en el carro de la candidatura del compañero, hoy presidente Luis Abinader, quiere también que todo ese esfuerzo se traduzca en los desafíos que tenemos por delante. Más democracia, más modernidad y un partido muy cercano a la gente, como lo soñó el gran referente de los excluidos en la República Dominicana, quien saltó todos los obstáculos para constituirse en el líder de masas más importantes de los últimos 100 años, José Francisco Peña Gómez. Una de las múltiples maneras de celebrar la modernidad y el éxito en la gestión de gobierno es pensando que también los de abajo, cuando se insertan, cuando participan, cuando se les reconoce, en ellos, en cada uno de su alma, de su espacio, está la figura del doctor José Francisco Peña Gómez.